Sí, Hola, Ana hola. Claudia, ¿cómo estás? Ay, bien, gracias. Bueno, solamente voz porque tampoco tengo video, pero bueno, muchísimas gracias, Vale, Claudio. Es un honor para Red Pop, para este congreso, contar con su participación en esta sesión de viaje al centro de un cerebro antivacunas. Esperamos que sea una sesión muy interesante y que nos permita a todos replantearnos, reflexionar, pues el rol que tenemos como divulgadores y comunicadores de ciencia ante estos otros discursos irracionales o que nos pueden parecer un poco extraños o contradictorios o basados en noticias falsas. Y es todo un arte entender qué es lo que tenemos que cambiar y aprender ante estas situaciones como la pandemia, como los terraplanistas, etcétera, para poder comunicarnos mejor. Así que muchísimas gracias, bienvenidos todas y todos. Gracias a Claudia, Valeria, a Sergio de Régules, a Marta y a todas las personas que colaboraron con esta sesión de una hora o poquito más de una hora para pues entender nuestros propios discursos y aprender a negociarlos y a expresarnos mejor. Gracias, Vale. Adelante, Claudio. Bueno, genial. Muchas gracias, Ana Claudia. Muchas gracias a toda la gente de la organización de Red Pop que nos invitó a ser parte de esta sesión y armar esta actividad, este viaje. Vamos a invitarles a hacer un viaje. Le pusimos viaje al centro de un cerebro antivacunas porque lo que queremos es tratar de entender un poco cómo es que piensa la gente que es negacionista o que tiene algún tipo de discurso anticientífico, y necesitamos entender cómo piensa para también poder pensar estrategias que nos permitan contrarrestar ese discurso. Entonces, vamos a hacer este viaje. Si ya están preparadas, se pueden abrochar los cinturones. Y lo que les vamos a mostrar primero que nada es el itinerario. Es importante tener un mapa. Y acá la idea es la siguiente: cuando nos duele algo, ¿qué hacemos? Vamos a alguna persona profesional de la salud, le contamos cuál es nuestro problema, esta persona nos da un diagnóstico y, si todo va viento en popa, nos indica un tratamiento que pueda llevar a solucionar nuestro problema. Entonces, usando un camino un poco análogo, lo que vamos a hacer es justamente primero presentar el problema con el que nos estamos enfrentando, que ahora ya un poco lo anticipamos, pero vamos a profundizar. Después vamos a tratar de dar un diagnóstico y finalmente intentaremos llegar a algún tipo de tratamiento. Entonces, ¿cuál es el problema con el que nos estamos enfrentando? Bueno, antes que nada, voy a presentarnos, porque no me presenté. Eso me parece importante. Entonces, mi nombre es Valeria Edelstein. Yo estudié química, me dedico a hacer investigación en didáctica de las ciencias naturales y voy a tener acá como vamos a llamarlo copiloto, porque estamos haciendo un viaje, a Claudio Cormick, que es doctor en filosofía. Hacemos divulgación de la ciencia, divulgación de la filosofía en diferentes medios. Estos son temas que nos interesan mucho, que nos interpelan mucho, y por eso es que vamos a compartirles lo que estuvimos pensando, lo que estuvimos recolectando, lo que estuvimos interpretando y analizando a lo largo de un tiempo bastante largo. Entonces, como decía, primero tenemos que arrancar contando de qué va el problema, presentar este problema, porque necesitamos conocer al enemigo, ¿no? Siempre es importante pensar a quién le estamos hablando, y necesitamos pensar también estrategias para ver cómo le hablamos a esas personas a las que le estamos hablando y que no tienen en su cabeza las mismas ideas que tenemos nosotros. Entonces, como somos dos personas extremadamente divertidas, un sábado de la noche estábamos, y esto es en serio, estábamos un sábado de la noche y dijimos, che, ¿vemos una peli? No, ¿por qué mejor no nos ponemos a analizar las publicaciones que vienen haciendo un grupo de personas que se autodenominan médicos por la verdad y que son fuertemente negacionistas, son anticientíficas, tienen un discurso muy agresivo respecto de, en particular, las vacunas? Hagamos un relevamiento, vamos a Twitter, miremos las publicaciones. Este grupo tiene sucursales en diferentes países, o sea que quizás alguna vez los escucharon nombrar. En Argentina, por ejemplo, en Twitter tiene más de 10.000 seguidores, tienen publicaciones bastante asiduas. Algunas ya fueron bajadas por la red, algo que estamos muy a favor de la censura de este tipo de contenidos, vengan de AUNE. Pero dijimos, ¿por qué no hacemos un relevamiento? Vamos a mirar qué postean estas personas, agarremos los posteos de los últimos 6 meses y veamos qué hacemos con eso, qué nos dicen, de qué nos hablan. Y entonces, el primer abordaje que se nos ocurrió fue una clasificación en función del contenido. Dijimos, bueno, a ver, analicemos justamente de qué ejes, sobre qué ejes nos están hablando. Y encontramos varios,
¿no? Hicimos un análisis muy minucioso, después calculamos los porcentajes y llegamos a este gráfico hermoso, en el cual les podemos mostrar cuáles son esos ejes principales de contenido de los que hablan Médicos por la Verdad. Entonces, el primero es no necesidad. No necesidad es un discurso que apunta a justamente la no necesariedad de las vacunas, al hecho de que no existe el coronavirus, no existe la pandemia, es todo un invento, ¿para qué nos vamos a estar dando vacunas contra algo que no existe? Después tenemos un eje de libertad versus control. Yo hago lo que quiero, yo tengo libertad, no quiero control estatal. Un eje de valentía versus miedo. Nos encierran y nos llenan de miedo porque están todo el tiempo bombardeándonos con esta información. ¿No? Si ustedes vivieron en el planeta Tierra en los últimos 2 años, seguramente algo de todo esto deben haber escuchado. Eficacia eficacia y seguridad, ¿no? Las vacunas no son seguras, se probaron, se hicieron todas muy rápido, ¿cómo puede ser que no es una enfermedad nueva y que de repente en un año ya teníamos vacuna y así nos están usando como conejitos de Indias, vayan a saber qué pasa a largo plazo? Y el negocio, ¿no? La pandemia y están llenándose de plata los laboratorios, Big Pharma y demás. Y después había un poquito ahí de inclasificable que realmente, si quieren pasar por la hermosa experiencia por la que atravesamos de ir a mirar los posteos, están invitados, sepan que van a encontrar algunos que no pueden ni siquiera clasificarse en alguna de estas categorías. Algo que nos sorprendió, algo que en primer lugar nos sorprendió, fue que esperábamos más contenidos relacionados con el negocio. Más contenidos en los que se hablara de cómo las farmacéuticas se llenan de plata a costa de usarnos como conejitos de Indias, y sin embargo, la mayoría de los contenidos estaban enfocados más bien en eficacia y seguridad y en libertad versus control, ¿no? Entonces, esto fue una primera sorpresa que nos llevamos. Estos son algunos ejemplos de los posteos con los que nos encontramos. Fíjense, por ejemplo, mujer muere minutos después de recibir vacuna anti-COVID de Sinovac en Hidalgo, ¿no? Es algo bastante genocidio sin límites, o sea, son todos muy agresivos, apelan mucho a esta cuestión emocional y de generar algún tipo de reacción cutánea. Y por otro lado, hermoso y saludable bebé de 4 meses asesinado por el veneno de Johnson Johnson, ¿no? Johnson Johnson, no más lágrimas. Bueno, acá evidentemente hubo muchas lágrimas por parte de quienes están en contra de la vacunación. Entonces, estos son algunos de los ejemplos, esa es la clasificación a la que habíamos llegado. Entonces, el problema con el que nos estamos enfrentando, ¿no? Que es el problema del discurso anticientífico de Médicos por la Verdad, podemos, como hicimos recién, enfocarlo desde el punto de vista del contenido. Pero resulta que podemos también enfocarlo desde otro lugar. Y para eso, antes de pasar al análisis, lo que vamos a hacer es escuchar en un video a un divulgador argentino que se llama Andrés Riesnik, que es doctor en física. Nosotros lo que hicimos fue pedirle a muchas personas que se dedican a la comunicación de la ciencia que nos mandaran videos respondiendo a la pregunta qué piensan que hay que hacer frente a los discursos anticientíficos, qué estrategias podemos llevar a cabo para contrarrestar estos discursos. Y entonces, de esos videos, seleccionamos algunos para compartir con ustedes y que pudieran engancharse en este viaje que estamos haciendo al centro del cerebro antivacunas. Así que vamos a escuchar al doctor Andrés Resnick y ahora volvemos con la presentación. Bien, dame un segundo, que le pongo play a esto. Dos cosas. En primer lugar, lo que hay que saber es que muy difícilmente, o sea, 99,9999% de chances es que la persona no te diga, ah, tenés razón, cambié de opinión. Vos tenés que plantar la semilla de la duda, para que se vaya pensando y no tenés que decirle, cambiaste de opinión, no, vos dejarlo pensando. Porque si lo dejas pensando con un argumento razonable, la persona no va a poder no darse cuenta que eso es razonable. Vos no elegís creer que 2 más 2 es 4 y no 5. Vos no podrías elegir no hacerlo. Vos no elegís creer que si A implica B y B implica C, entonces A implica C. ¿Sabes qué te pasa? Entonces, cuando te presentan ideas razonables, a la larga, si es razonable, lo tendrás aceptando. Eso es como primer concepto. El segundo concepto es que no tenés que atacar la idea, tenés que atacar la forma a través de la cual la persona acreditó veracidad a esa idea. Entonces, por ejemplo, alguien me dice, creo en Dios. Alguien me dice, creo en Dios. Yo le digo, Dios no existe. Le digo, bien, ¿qué quiere decir que Dios existe? ¿Qué evidencia hay en el mundo para que vos puedas decir que Dios existe? Entonces, trato de buscar un poco la forma a través de la cual la persona llegó a esa creencia y lo acompaño en la medida en que puedo en un recorrido tratándole de mostrar en qué momento podemos decir que esa forma de acreditar veracidad a una información no es del todo sólida. Trato de hacer eso. Bien, bueno, tenemos un problema, efectivamente, como se dieron cuenta, que es en cuestiones de sonido, y pasa con los videos, y es la razón por la que no vamos a poder usar
yo me doy cuenta ahora que no vamos a poder usar ninguno de los videos porque va a ser un problema, no se termina de entender. La razón también por la que no pudimos usar un video que teníamos pensado para el principio. Pero bueno, vamos a reponer lo que fueron diciendo diferentes divulgadores y divulgadoras como para poder aprovechar ese contenido que nos enviaron. Lo que estaba diciendo Andrés en el video es que además de trabajar con el contenido, es importante también que analicemos las formas, los argumentos, qué tipo de argumentos usan estas personas que tienen este discurso fuertemente anticientífico para justificar lo que sostienen. Entonces, lo que vamos a agregar, a ver si esto me colabora, no, se me fue a cualquier lado, espérenme un segundo. Lo que vamos a agregar, además del enfoque de contenido, es el enfoque de la forma, ¿no? ¿Cuáles son las formas cuáles son los tipos de argumentos? ¿Cuáles son las formas argumentativas que usamos? Entonces, si pensamos en las formas de razonamiento, ¿sí? En cómo es que llegamos a algunas conclusiones, qué tipo de argumentos estamos usando, y hacemos un análisis del discurso, del mismo discurso que habíamos hecho, el mismo análisis sobre el mismo discurso que habíamos hecho para clasificarlos en contenidos, ¿sí? Entonces, tenemos en la clasificación de contenidos, vamos a hacer lo mismo, pero con las formas de razonamiento. Lo que encontramos es algo como esto. Ahora después vamos a profundizar en cada uno de estos tipos de argumentos, ¿no? Pero para tener el pantallazo general, fíjense que aparecen un tipo de argumento que es la generalización a partir de casos, ¿no? Es sacar una conclusión universal a partir de casos particulares. Y vamos a ver que en ciencia hacemos esto todo el tiempo, los usamos un montón. Después tenemos los argumentos de recurso a la autoridad, el apelar al conocimiento, al saber de determinadas personas que tienen experticia en un campo. El argumento de la mejor explicación, que es dada una situación y frente a hipótesis alternativas que permitan explicarla, quedarnos con aquella que mejor, aparentemente mejor, explica esa situación. Y después tenemos también pedazos de discurso, no los vamos a llamar argumentos en sí mismos, pero son trozos de discurso que apelan a la emotividad, o que bien hablan sobre conclusiones no explicitadas. ¿Vieron como cuando las publicidades, por ejemplo, las publicidades para mejorar cuando uno está resfriado y le dice, toma vitamina C? Bueno, eso es un mito, pero sin embargo está muy presente, lo tenemos muy incorporado. Entonces en las publicidades, muchas veces, ¿qué hacen? No te dicen, la vitamina C es capaz de... No, porque no tenemos evidencia que respalde eso. ¿Qué hacen? Te muestran a una persona estornudando con un claro resfrío, que toma vitamina C y que después se siente maravillosamente bien. Bueno, eso es una conclusión no explicitada. Entonces, esas formas, apelar a la emotividad o hacer uso de la conclusión no explicitada, no son formas legítimas de usar, ¿no? de razonar. Entonces, lo vamos a dejar de lado, vamos a no quedarnos con esa parte, y sí nos vamos a quedar con los argumentos legítimos, que son la mayoría. Y decimos legítimos, insisto, porque estas son formas aparentemente legítimas de argumentar. Podemos usar generalizaciones a partir de casos, podemos usar recurso a la autoridad, podemos usar el argumento la mejor explicación, y lo hacemos todo el tiempo. Y esto nos ayuda también a no pensar en que son siempre irracionales los discursos anticientíficos, ¿no? O sea, parecería que están usando herramientas que usamos también desde la ciencia. Entonces, este es un punto importante, y es la razón por la que quisimos hacer también esta clasificación en formas. Entonces, tenemos formas de razonamiento que son de tipo inductivas, que incluyen todos estos puntos que aparentemente son legítimos y que usamos también desde el discurso científico. Decidimos también cruzar los datos, agarrar el eje de contenidos, agarrar el eje que es formas de razonamiento, y decir, bueno, si cruzamos toda esa información, ¿qué nos queda? Nos queda un cuadro precioso, que es este que está acá, que fíjense que la mayoría de los tipos de argumentos que están usando son los de recurso a la autoridad, ¿no? Esto de apelar al saber experto. Después vamos a profundizar, pero quedémonos con esta idea, y que además estamos cubriendo todos los ejes de contenido. Entonces tenemos diferentes formas argumentativas y diferentes ejes de contenidos, y este es nuestro cuadro general cuando analizamos, de vuelta, el discurso de Médicos por la Verdad con los posteos que hicieron en los últimos 6 meses. Pero, acá algo importante que pensábamos con Vale es importante ver en qué medida es legítimo, en qué medida es razonable lo que dicen estas personas, entre otras cosas porque tenemos que poder tomarnos en serio a nuestros interlocutores, no caricaturizarlos, y además porque necesitamos que haya alguna base en común para poder dialogar, con lo cual
no está bueno tomarlos como si fueran gente que únicamente delira y que no se parece en nada a sus modos de razonar a los nuestros. No nos conviene porque sería distorsivo de la situación, y además no nos convendría que esa fuera la situación porque realmente no podríamos hacer nada con estas personas, si ese fuera el caso. Entonces, por un lado, nos conviene ver en qué se parece, sí, aunque sea a un nivel genérico, su modo de argumentar con el modo que encontramos en la ciencia de la comunicación de la ciencia, pero naturalmente de estas similitudes no se sigue que no existan también diferencias, ¿sí? Entonces, cuando hilamos más fino, empezamos a ver las diferencias importantes que hay entre este discurso anticientífico y el discurso de la ciencia y de su comunicación, y acá es donde podemos empezar a notar en qué aspectos las formas en concreto en que utilizan generalizaciones a partir de casos, recursos a la autoridad y argumentos a la mejor explicación no son legítimas, ¿sí? Que esto es básicamente la respuesta a la pregunta de, bueno, ¿por qué si esta gente hace algo que a grandes rasgos se parece a lo que hace la ciencia y la comunicación de la ciencia, sin embargo rechazamos su discurso como irracional? Bueno, porque las formas en concreto en que usan estos tipos de razonamientos son ilegítimas. Para ver esto, primero hagamos un repaso de cuáles son las formas correctas de razonar siguiendo estos patrones. Empecemos con las generalizaciones a partir de casos. En principio eso es algo que hacemos todo el tiempo, como decía Valeria, ¿no? Si yo tengo una hipótesis universal, de la índole que sea, pensemos una trivial del estilo todos los metales se dilatan con el calor. Evidentemente, yo no hice una observación de absolutamente todos los trozos, de todos los tipos de metal que existen en todas las regiones del universo en el presente, pasado y futuro, ¿verdad? Lo único que puedo hacer, se trata de metales, se trata de personas, se trata de batracios, es observar una cantidad finita y ver si esos casos efectivamente permiten corroborar mi hipótesis, si ante esas observaciones mi hipótesis sale airosa, ¿no? Entonces, bueno, uno podría decir, sí, generalizamos a partir de casos, vemos que tales y cuales casos corroboran la hipótesis, todos los metales se dilatan con el calor, y decimos, bueno, a la luz de la evidencia disponible, todos los metales se dilatan con el calor. ¿En qué sentido estaría mal entonces que estos discursos apelen a casos singulares, como el de la mujer fallecida en Hidalgo o el del bebé fallecido tras ser inoculado con la vacuna de Johnson Johnson, para sacar la conclusión, las vacunas no son seguras? Bueno, pero miremos esto un poco más de cerca, ¿no? Digamos, mi tía Mabel se vacunó y se murió. ¿Cuál es el obvio problema que tiene esto para fundamentar la conclusión general? La vacuna contra el COVID no es segura. Bueno, el obvio problema que tiene esto es que así como puedo encontrar casos del estilo de los que levantan Médicos por la Verdad, puedo encontrar algún caso, alguna evidencia igualmente anecdótica que vaya en la dirección contraria. Puedo decir, bueno, Mabel se murió, pero Raúl, mi cuñado, se vacunó y no se murió. Entonces, mientras nos manejemos en el plano de las meras anécdotas, ¿no? De bueno, tal caso, tal otro caso, los tiramos así a la marchanta, porque es legal, y decimos, bueno, mirá, yo encontré tal cosa, bueno, yo encontré tal otra, es evidente que como mínimo la evidencia va a quedar nivelada, como mínimo ante las anécdotas que cuenta esta gente uno puede contar otras anécdotas. Entonces, ¿qué es lo que necesariamente vamos a terminar haciendo si nos tomamos el problema en serio y si queremos razonar legítimamente a partir de casos concretos? Bueno, vamos a terminar haciendo algo que estos discursos anticientíficos, según el relevamiento que hicimos, no hacen, que es insertar los datos un poco más lento. Perdón, tienen razón, tengo que hablar un poco más lento. Hay colegas que hablan portugués y del mismo modo que cuando nosotros escuchamos a los colegas que hablan en portugués, sí, y necesitamos que hablen más lento, ellos necesitan que nosotros hablemos más lento, pido disculpas. Lo que digo es, bueno, cuando encontramos nivelada la evidencia, porque tenemos anécdotas a favor, anécdotas en contra, ¿qué tenemos que pasar a hacer? Y tenemos que pasar a considerar estos datos desde una perspectiva estadística. Tenemos que pasar a mensurar sobre un total de casos qué proporción de casos son aquellos en los cuales vemos que hubo efectos secundarios adversos. Y esto es algo que justamente no vamos a encontrar en el discurso anticientífico, ¿no? Decir, bueno, está bien, hubo una mujer que se murió en Hidalgo después de recibir la vacuna. ¿Qué proporción del total representa esto? Eso es algo que no vamos a encontrar jamás. De hecho, no estaba en muchos y muchos y muchos posteos, ¿no? Entonces, primera diferencia importante. Las generalizaciones a partir de casos legítimas no son lo mismo que el recurso a evidencia anecdótica. Si yo quiero hacer generalizaciones a partir de casos, voy a hablar más lento, de una manera legítima, tengo que poder establecer qué proporción dentro de un total de casos tuvo tal resultado o tal otro, para sobre esa base hacer una razonable y justificada extrapolación hacia el futuro.
puede haber efectos secundarios, puede haber una abrumadora mayoría de gente que no tenga efectos secundarios, o al menos efectos secundarios graves, y eso es algo que requiere un abordaje estadístico, no solamente decir mujer muere en Hidalgo, ¿no? Entonces, primera diferencia importante y primer aspecto, podríamos decir entonces, en el cual este discurso anticientífico usa una forma en principio legítima de argumentación, pero la manera en concreto en que aplican esta forma en principio legítima no es legítima, es una forma viciada. Vamos a ver que algo similar pasa con el recurso a la autoridad, ¿no? O sea, esta gente apela, en ciertos casos, a decir, bueno, tal o cual proposición está justificada porque la defiende cierta persona que es una autoridad médica, por ejemplo, tal persona es médica y dice que las vacunas no son seguras, por lo tanto las vacunas no son seguras. Entonces, detengámonos un momento en la lógica de este tipo de argumento, ¿no? De los argumentos que apelan a la autoridad o al testimonio experto, podríamos decir. Entonces, hagámonos una pregunta más general. ¿Cómo evaluamos en general la evidencia empírica, ¿no? Alguien nos suelta una proposición empírica y ¿cómo la evaluamos? Bueno, una primera posibilidad sería decir, bueno, yo no voy a aceptar ninguna proposición a menos que yo de primera mano pueda evaluar la evidencia, ¿no? Yo no le voy a creer a ninguna autoridad experta, yo evaluar esto de primera mano. Que es cierto discurso que se asocia muchas veces a una imagen medio heroica de lo que sería pensar científicamente, ¿no? Esta idea de, no, bueno, si uno piensa científicamente no le tiene que creer a nadie más, uno tiene que evaluar por sus propios medios la evidencia, y es algo que encontramos en ciertos discursos anticientíficos, por ejemplo, los de los terraplanistas, ¿no? El discurso anticientífico terraplanista dice machaconamente, mira, no creas lo que digo, investiga lo que digo, ¿no? Y yo no creo que la Tierra sea redonda porque yo nunca vi con mis propios ojos que sea redonda, y entonces sostienen esto que se puede llamar individualismo epistemológico, ¿no? La idea de, bueno, solamente se pueden aceptar proposiciones cuya evidencia fundamentadora hayamos evaluado de primera mano, ¿no? Y por lo general esta idea individualista de cómo funciona la ciencia se suele salpimentar con alguna que otra referencia, ¿no? A los inicios de la revolución científica moderna, tiran un Descartes, un Bacon, capaz, ¿no? Pero bueno, esto tiene el problema obvio de que justamente la revolución científica moderna ya ocurrió, y aprendimos un montón de cosas. Nuestra especie acumuló una cantidad de conocimiento enormemente especializado, precisamente gracias a la revolución científica moderna, que inclusive me parece dudoso que en el siglo XVII todo ser humano pudiera evaluar de primera mano las evidencias de cualquier disciplina, desde el álgebra hasta la zoología, pero si era difícil ya en el siglo XVII, ahora es imposible, ¿no? Ahora, en los hechos, lo que hacemos, porque no podemos evitar hacerlo, es no evaluar toda la evidencia de primera mano, sino confiar en la mediación de personas expertas. Lo hacemos no solamente cuando hacemos ciencia y confiamos en el testimonio de otras personas, lo hacemos cuando abrimos la canilla para tomar agua, lo hacemos cuando comemos alimentos cuyas condiciones bromatológicas han sido testeadas por otras personas que no somos nosotros mismos. ¿No? Uno puede decir, bueno, quizás lo que necesitamos para que el individualismo epistemológico tenga aplicación ni siquiera es retroceder al siglo XVII, es retroceder a la condición de cazadores-recolectores, ¿no? Bueno, estamos todos ahí cazando, recolectando, más o menos viviendo al día, decimos, mirá, ahí va el mamut, tirar una lanza, y sí, Raúl, todos vimos el mamut, todos sabemos lo que hay que hacer, hay que tirarle una lanza, no hay mucho conocimiento especializado en nuestra sociedad de cazadores-recolectores. En la sociedad actual sí, yo no sé armar microprocesadores, no sé curar el cáncer, no sé potabilizar agua, y todo el tiempo aceptamos la mediación de personas expertas. Entonces, hay ciertos discursos anticientíficos que no aceptan esto, entonces que ni siquiera juegan este juego. Dentro de este discurso anticientífico, el de Médicos por la Verdad, por lo menos conceden que la mediación por personas expertas es legítima. Entonces, bueno, más o menos hay un terreno común de diálogo. Ahora, tratemos de entender cómo funciona esto. Esto funciona sobre la base de decir, bueno, de nuevo, no todos los seres humanos podemos evaluar la evidencia en cualquier área, tenemos en consecuencia que aceptar la mediación de personas expertas, entonces dicen, bueno, te traigo esta médica, que vos le tenés que creer porque es médica, y dice las vacunas no son seguras. Pero ¿cuál es el problema obvio? Bueno, se nos genera una situación, en principio, análoga a la que habíamos visto con la evidencia anecdótica. Vos me traes una persona experta que dice las vacunas no son seguras, de hecho lo hacen, postean machaconamente, ¿no? Argumentos de este tenor, como vimos en el cuadro que nos mostró Valeria. Bueno, yo te puedo traer una persona experta que diga las vacunas son seguras, ¿no? O sea, evidentemente tu discurso no se puede terminar ahí, porque, como mínimo, de nuevo, la evidencia queda empatada, ¿no? Más aún, uno podría decir, bueno, mirá,
veamos cuántas personas expertas hay de cada lado, y vas a ver que la abrumadora mayoría de quienes tienen conocimiento experto en medicina defienden las vacunas, ¿no? Entonces uno puede decir, usando la misma lógica de Médicos por la Verdad, que no es una lógica epistemológicamente individualista, no es una lógica como la de los terraplanistas, sino que dice, no, bueno, existe una mediación racional por el testimonio experto, uno le dice, bueno, mirá, yo medio racionalmente con el testimonio experto, o sea, uso a estas personas como mediadoras para saber si las vacunas son seguras o no, y el 99% me dice que sí. Entonces, ¿por qué te voy a creer a vos? ¿No? Bueno, ahí ¿qué podrían decir? Podrían decir, ah, no, bueno, el tamaño no importa. ¿No? Ahí podrían decir, no es legítimo resolver esto en términos de mayorías y minorías, porque, bueno, la ciencia no es una cuestión de democracia. Podría ser que la mayoría esté equivocada y la minoría de valientes antivacunas como Chinda Brandolino tengan razón. Ahora, ¿cuál es el argumento clave para decir que una gran mayoría de estudios y de publicaciones y de declaraciones expertas a favor de las vacunas no pesan? Bueno, el argumento típico es, irónicamente, uno que se suele usar en epistemología social, ¿no? Que, por ejemplo, lo usa Alvin Goldman, que es la oposición entre un resultado obtenido por convergencia, ¿no? Y uno obtenido por repetición acrítica. O sea, ¿qué podrían decir las personas antivacunas? Podrían decir, no, bueno, pero ese 99% son un montón de corderitos que siguen al rebaño y que repiten todos lo mismo. Y en consecuencia yo le creo al 1%, ¿no? Que es el que valientemente se opone a ese injustificado consenso existente. Bueno, claro, pero el problema es que este argumento se les vuelve en contra, porque si uno ve los estudios que existen para avalar la eficacia de las vacunas, va a ver que justamente son estudios que muestran el primer modelo, no el segundo. Muestran una convergencia a partir de datos diferentes, obtenidos por investigadores e investigadoras diferentes, en diferentes continentes, usando muestras diferentes de población, etcétera, etcétera. Mientras que por el contrario, justamente, quienes se han opuesto a las vacunas, no tanto este último periodo y específicamente en relación al COVID, pero si uno piensa históricamente qué es lo que más se ha hecho para socavar la confianza del público en las vacunas, bueno, repetir una y otra vez el estudio de The Lancet, que fue retirado por la propia revista por fraudulento, que decía las vacunas causan autismo. Entonces justamente ahí es donde tenemos repetición acrítica. Por más que sea un grupo mucho más pequeño, por más que sea un rebaño pequeño, es una lógica de rebaño, porque es volver una y otra vez sobre una única pieza de presunta evidencia, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, también desde el punto de vista del recurso a la autoridad, tenemos criterios, como el de la convergencia o repetición acrítica, que nos permiten ver que podemos ponderar el peso de distintos testimonios expertos y que en esa ponderación no queda bien parado precisamente el discurso antivacunas, ¿no? Y hay algo más todavía que nos permite ponderar discursos expertos a favor y en contra y que nos permite decir, no, bueno, mira, lo que hace esta gente no sale bien parado de la compulsa, que es el hecho de que no alcanza con dividir al mundo entre expertos y legos, porque hay que ser el tipo de experto correcto, ¿no? Para no caer en la situación ilustrada, ¿no? Por Homero, en este meme, ¿no? La idea de decir, no, bueno, yo sé porque, bueno, vi la serie Chernobyl. Uno podría decir, inclusive si una persona es experta porque, por ejemplo, es médica, bueno, ser médico en general, ¿sí? O ser médico de otra rama diferente de la medicina, medicina legal, medicina familiar, la clase de cosas a las cuales se dedica Chinda Brandolino, claramente no es lo mismo que ser médico en el área específica relevante para evaluar vacunas, ¿sí? Para evaluar campañas de inmunización en general. Acá un ejemplo muy paradigmático, muy característico, ¿no? De este recurso a falsos expertos, a gente que no es experta en el área relevante, es la llamada petición de Oregon, ¿no? Es una célebre petición que niega la existencia de un cambio climático antropogénico por el cual tuviéramos que preocuparnos. Uno mira la petición y puede decir, sí, sí, ahí hay miles de personas firmándola, o sea que desde el punto de vista del número pueden decir, seremos negacionistas, pero somos una bocha, y son personas expertas, ¿no? Porque son personas que tienen títulos en ciencia. Pero claro, uno mira un poquito más cerca, ¿no? Ni siquiera es que se pone a indagar las biografías en detalle de estas personas, y dice, che, bueno, pero ¿experto en qué? Te sale, bueno, uno es ingeniero civil, otro, ¿no? Hace bromatología, hay un tercero que hace química orgánica, y uno le dice, bueno, fenómeno, sos experto. Al ingeniero civil yo te llamo cuando quieras hacer un puente.
Cuando quiero saber de climatología, le pregunto a personas que hayan estudiado climatología. Y si uno ve en esa petición, de esos miles y miles de expertos, el número de personas que estudiaron ciencias de la atmósfera es minúsculo, ¿no? Entonces, no alcanza con el título de expertos en general, hay que ser experto en el área relevante, precisamente porque la lógica de la apelación a personas expertas es que sean personas que puedan evaluar la evidencia que el resto no. Un tipo que hace química orgánica no necesariamente es mejor que yo evaluando la evidencia sobre el cambio climático antropogénico. Es otra vaina. Y si efectivamente chequeamos los expertos correctos, ¿sí? Los expertos relevantes, nuevamente encontramos que hay un abrumador, gigantesco consenso en la existencia de cambio climático antropogénico, ¿no? Bueno, entonces, con las debidas diferencias, lo mismo se aplica al caso de los antivacunas, ¿sí? No alcanza a ser médico de alguna rama, ¿no? Entonces, siguiente criterio, ¿no?, que se usa en lógica inductiva para analizar la aceptabilidad del testimonio experto es, bueno, ¿es la persona presuntamente experta en el área específica? Entonces, ya vimos estos dos criterios para el caso de recurso a la autoridad, tanto el de la convergencia versus repetición como el de la experticia específica, que nuevamente no dejan bien parado el modo en que estas personas usan estos argumentos. Y por último, tenemos el caso de los argumentos a la mejor explicación, ¿sí? De nuevo, uno puede decir, en principio los argumentos a la mejor explicación son algo que hacemos en ciencia todo el tiempo, ¿no? Se da determinado fenómeno, se identifican ciertos factores que podrían ser causalmente responsables de la ocurrencia de ese fenómeno, y se dice, bueno, en ausencia de una explicación mejor, digo que esos factores son los que causaron el fenómeno que registramos, ¿no? Muchas veces esto se llama argumento abductivo, porque es un argumento que retrocede desde el efecto hacia la causa. Yo registro el efecto y conjeturo cuál puede haber sido la causa que lo produjo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Un argumento a la mejor explicación se llama así porque es un argumento a la mejor explicación, no un argumento a la explicación que se me ocurrió, ¿no? Tiene que haber evidencia de que esta es la mejor explicación disponible. Ilustremos esto con un ejemplo. Hay un célebre episodio de Los Simpson en el cual Homero impulsa la creación de una patrulla antiosos para repeler a los osos de las calles de Springfield, ¿no? Y en un momento Homero, contento con el éxito aparente de la patrulla antiosos, dice, la patrulla antiosos es eficaz, no veo ningún oso en las calles, ¿no? Entonces, a partir del fenómeno que requiere ser explicado, de los datos, que es no veo ningún oso en las calles, infiero la patrulla antiosos es eficaz porque es la mejor explicación disponible para la ausencia de osos en las calles. Nuevamente estoy hablando rápido, pido disculpas. Frente a esto, Lisa le dice, bueno, papá, según tu lógica, yo con esta piedra puedo espantar a los tigres, porque no veo ningún tigre alrededor, ¿no? Entonces, uno puede decir, el solo hecho de que no haya osos en Springfield, para que me lleve a inferir que la patrulla antiosos espantó a los osos, es algo que requiere ser complementado con que no haya otra explicación mejor de por qué no hay osos circulando por la avenida Siempre Viva. Si yo dispongo de una explicación alternativa como, bueno, mirá, no hay osos en Springfield porque típicamente el hábitat de los osos se parece más a un bosque que a un casco urbano, medio que ya está resuelto el problema. Entonces vos no podés postular cualquier explicación y decir, no, bueno, esta es necesariamente la mejor explicación. Vos tenés que cotejar explicaciones unas con otras, ¿no? Lo que no es legítimo, claramente, de esta clase de recurso que hace la gente de Médicos por la Verdad, es decir, por ejemplo, existen efectos secundarios de las vacunas porque son una agresión al organismo, y el organismo se está defendiendo de una agresión porque le están inoculando veneno. Uno puede decir, mirá, eso solo es una explicación aceptable si vos previamente descartaste otra. Si vos no descartaste explicaciones alternativas, vos no podés decir que tu explicación sea la mejor. Bien, entonces, fíjense que hasta ahora lo que hicimos fue presentar un problema con el que estamos bastante familiarizados, ¿no? Es algo que escuchamos, es algo con lo que estamos en contacto lamentablemente, aparece en las redes, está presente en los medios de comunicación, gente que tiene mucha influencia repite este tipo de contenidos. Entonces, tenemos un problema, pudimos caracterizar ese problema, y si tenemos en cuenta estos usos ilegítimos que recién mencionaba Claudio, de formas de razonamiento, entonces lo que podemos hacer ahora que tenemos nuestro problema caracterizado es presentar un diagnóstico. Y ese diagnóstico lo podemos hacer viendo cómo cambia el cuadro
que habíamos hecho, ¿se acuerdan? Habíamos cruzado los datos, habíamos hecho un análisis de los 6 meses de posteo, habíamos clasificado en contenidos, habíamos clasificado según los tipos de argumentación, lo habíamos cruzado y habíamos dicho, hey, esto parece ser bastante legítimo, porque las generalizaciones a partir de casos parecen ser un recurso al que podemos apelar desde la ciencia, el recurso a la autoridad también, el argumento a la mejor explicación también, pero ahora que vimos todas estas formas ilegítimas de usarlos, estas formas viciadas de usar este tipo de argumentos, fíjense cómo cambia el cuadro. El cuadro pasa de ser esto que en apariencia era bastante legítimo a convertirse en esto otro. Ahora, las formas en las que están argumentando están viciadas, porque la generalización ya no está hecha a partir de casos, sino a partir de evidencia anecdótica, y no está hecha a partir de casos de manera legítima, como solemos hacer desde la ciencia, hablando de la representatividad, haciendo estadística, mostrando la imagen global, diciendo, bueno, de este número de casos, en realidad tenemos tantos que hacen esto, tantos que hacen lo otro. Acá lo que estamos haciendo es generalizar a partir de evidencia anecdótica, y ya vimos cuáles son los problemas asociados. Lo mismo con el recurso a la autoridad. Sí, por supuesto que es algo legítimo, lo hacemos todo el tiempo, pero diferente es hacer un recurso selectivo a la autoridad. Voy a ir a buscar justo a aquella persona que dice lo que yo quiero que diga. Quizás esa persona no es experta en el área en la que necesita, es experta en qué, por un lado, ¿no? Y quizás es una repetición acrítica, entonces sumamos un montón de personas que dicen siempre lo mismo partiendo del mismo punto y no se llegó desde lugares distintos. Y después tenemos el argumento a la mejor explicación, que claramente es algo que podemos usar de manera legítima, pero que si ni siquiera estamos considerando alternativas, en realidad se convierte en el argumento a la explicación que yo quiero que sea la que funcione para mi caso. ¿No? No es el argumento a la mejor explicación, es el argumento a la única explicación que pienso proponer. Entonces, se convierte en algo más viciado, se convierte en usos ilegítimos, se convierte en este diagnóstico, ¿no? En decir, bueno, acá tenemos la caracterización del problema, este es nuestro diagnóstico, y ahora ¿qué hacemos? Que lo que hicimos hasta ahora no es algo muy diferente de lo que podríamos hacer sin recabar evidencia, sin ir a mirar los estudios que ha hecho sobre psicología cognitiva, sin ir a fijarnos qué estrategias se probaron o no eficaces para abordar este tipo de discursos. ¿No? Hasta ahora es algo que, esto sí puede ser de primera mano, ¿no? Es algo que podemos ir a mirar, buscamos los posteos, hacemos los análisis, lo tenemos ahí a mano para analizar. Hicimos el diagnóstico. Bueno, ahora viene la parte más complicada, porque la parte más complicada es ¿qué hacer con todo esto? ¿Cómo hacemos para contrarrestar esto? Y es algo que todo el tiempo como comunicadores de la ciencia nos preguntamos, ¿no? Escuchamos estos discursos y decimos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es posible que tengamos que estar diciendo en 2021 que las vacunas son seguras? ¿Y cómo puede ser frente a toda esta evidencia que ya tenemos recolectada? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde estamos fallando? Entonces, frente a este diagnóstico, quisimos encontrar algunas posibles ideas para el tratamiento y fuimos a buscar a aquellos trabajos que ya se habían hecho al respecto, ¿no? Porque no es que venimos a inventar la rueda, hay mucha investigación hecha. Entonces, una de las cosas con las que nos encontramos fue con diferentes obstáculos. Y es interesante pensar en estos obstáculos, porque los vamos a tener que sortear. ¿Por qué? Porque nuestra primera intuición, ¿sí? Si yo ahora agarro y le pregunto a toda la gente que está ahí del otro lado, bueno, frente a este problema, ¿qué hacemos? ¿No? Es un poco lo que pasó con los videos que les pedimos a divulgadores y divulgadoras, ¿no? ¿Qué hacemos con este problema? Bueno, intuiciones tenemos un montón, ¿no? Aparecen ideas, ahora vamos a ver cuáles son. Pero la pregunta es, ¿esas intuiciones que estamos teniendo de estrategias son realmente eficaces? ¿O nos estamos olvidando de considerar algunos otros factores? Porque también, y esto es algo que debería hacernos un poco de ruido, es, y si fueran eficaces no estaríamos hablando de esto en esta sesión y en este conversatorio, porque ya lo habríamos resuelto hace rato, ¿no? ¿Por qué estamos discutiendo esto? Y porque evidentemente lo que venimos haciendo hasta ahora no está funcionando. Entonces, vamos a hablar de estos obstáculos, pero primero pasemos por las intuiciones, ¿no? Pasemos por las intuiciones porque es algo que seguramente nos interpela, pues es algo que seguramente nos pasa, es algo que se nos ocurre y decimos, uy, esta es una buena idea para contrarrestar este discurso anticientífico. Entonces, analicemos cuáles son esas intuiciones. Acá les mostraríamos los videos que nos enviaron, pero realmente tienen muchos problemas de sonido, así que voy a reponer el contenido.
Uno de los videos es de la doctora Julia Tagüeña, que nos comenta acerca de un libro y de cómo abordar, cuáles son las estrategias con las que se puede abordar, y sobre todo hace mucho hincapié en la importancia de seguir comunicando la información científica y sobre todo sostener la idea de que la ciencia salva vidas, ¿no? Que es importante que sigamos comunicando que necesitamos apelar a la ciencia para salvar vidas, ¿no? Que las vacunas salvan vidas, por ejemplo. Entonces, esa es una de las primeras intuiciones, ¿no? La necesidad de que existe este rol mediador de quienes hacemos comunicación de la ciencia. ¿Para qué? Para poder trasladar la información que se produce, el conocimiento que se produce en ciertos ámbitos hacia el público masivo no especializado. Entonces, una de las primeras intuiciones sería, bueno, tenemos que estar comunicando esta información, es importante, claro que sí. Una segunda intuición que surge nos la trae el doctor Diego Golombek, biólogo desde Argentina, y lo que comenta es que parece importante, su opinión es que le parece importante concentrar los esfuerzos en desmitificar las creencias que son más dañinas, ¿no? Él menciona esto en el video acerca de que algunas creencias son más dañinas, otras son más inocuas. Entonces, que deberíamos apuntar los cañones, si nuestras municiones son limitadas, deberíamos apuntar los cañones, concentrar esos esfuerzos en las que son más dañinas, porque las otras parecerían no hacer tanta mella en la calidad de vida, por ejemplo, de las personas, o en el medio ambiente, o demás. Esto lo vamos a problematizar un poco más adelante, un poco más avanzada la charla, así que les pido que lo tengan en mente, o sea, que recuerden esta distinción que nos trae Diego Golombek, pero también es una intuición, ¿no? Es como, bueno, tengo una cantidad de recursos finitos, es limitado, voy a concentrarme en aquello que causa más daño y después veo el resto. Y una tercera aproximación la trae la doctora Eugenia López, que es bióloga, que también es desde Argentina, y nos habla sobre todo de un acercamiento empático, ¿no? Esto también lo trae una colega de Puerto Rico, nos habla acerca de la importancia de la empatía, la importancia de que el acercamiento sea respetuoso. Esto lo sostenemos, es importante no caricaturizar a nuestros interlocutores con quienes estamos hablando, porque con eso no vamos a llegar realmente a ningún lado, entonces eso es muy importante. Eugenia también hace hincapié en la necesidad de dar un contexto sociohistórico. Entonces, estas parecerían ser las primeras intuiciones, ¿no? Vamos a contar cómo es que se produce el conocimiento, pensar la ciencia como un proceso y no como un producto, darle un contexto, enfocarnos en aquellas que pueden producir más daño, hacer hincapié en la importancia de la ciencia para la salud, para el avance de la humanidad y demás. Ahora bien, como mencionaba recién, todo esto venimos haciéndolo, ¿no? No parecen ser ideas extremadamente innovadoras frente a lo que en general hacemos cuando comunicamos ciencia. Entonces, la pregunta es, ¿qué no estamos viendo? Porque no parece estar funcionando. Entonces, ¿dónde están los obstáculos que nos estamos salteando? ¿Y dónde los tenemos que ver para después poder sortearlos? Bueno, encontremos cuáles son esos obstáculos. Estás muteado. Ahora sí, perdón, entonces, por un lado, decíamos, bueno, vamos a ver más adelante problematizar esta idea de que algunas creencias anticientíficas son inocuas, pero inclusive si no problematizamos, ¿no? Si decimos, bueno, esas tres intuiciones están bien, a grandes rasgos son correctas, las compartimos, el problema no es tanto lo que dicen, sino lo que no dicen, ¿no? O sea, los obstáculos a los cuales no se refieren, que bueno, no los culpamos, les pedimos videos de 1 minuto, no pueden resolver todos los problemas en 1 minuto. Pero, bueno, ¿cuáles son? Hablemos de eso. Un primer obstáculo del que podríamos hablar, ¿sí? Y que tenemos que considerar a la hora de desbancar creencias anticientíficas es lo que en los estudios especializados se llama el Continued Influence Effect, ¿no? El efecto de influencia continua de los errores. Básicamente la idea es, vos desmitificás determinado trozo de información que es incorrecto, ¿sí? Pero esa información es pegajosa, esa desinformación es pegajosa, ¿no? O sea, se han hecho estudios en los cuales, por ejemplo, se le contaba a personas acerca de un incendio y en un momento se introducía una falsa explicación de cómo había surgido el incendio, luego eso era desmentido, ¿sí? Las personas que participaban del estudio en principio aceptaban esa desmentida, pero luego, más adelante, cuando se les preguntaba qué había ocasionado el incendio, volvían a referirse a esta causa que había sido desmentida, ¿no? Y esto ha sido estudiado también en contextos de la vida real, ¿no? O sea,
gente que en su momento te da la razón, ¿no? Respecto de, no, bueno, está bien, tal trozo de información estaba mal, pero como quedó guardado en su memoria, este trozo de desinformación, bueno, luego vuelve a surgir de su memoria, ¿no? En razonamientos y en acciones posteriores. Entonces, pero el problema, la influencia continua, ¿sí? Entonces, hay un problema adicional que en parte se solapa con este, que es el que llaman backfire effect, ¿no? O sea, podríamos llamarlo efecto tiro por la culata, ¿no? Como que disparás y te vuelve el disparo, que es el que se produce en virtud del hecho de que para desacreditar determinada creencia irracional o anticientífica, ¿sí? Vos tenés que hacer referencia a esa creencia. Entonces, puede ser que tu discurso termine siendo malinterpretado, ¿sí? La gente lea algo que en rigor no es lo que estás diciendo, sino lo contrario, y que incluso sea malinterpretado por el hecho mismo de que vos tenés que hacer referencia a la creencia que estás desacreditando, ¿no? O sea, cuando vos decís, ¿es falso que las vacunas causan autismo? Lo que se retiene de todo esto es las vacunas causan autismo. Vos estás incrementando la familiaridad del público con esta creencia irracional. Y los Homo sapiens, por lo general, aceptamos, le damos crédito a las cosas que nos suenan familiares. Entonces, incrementar la familiaridad siempre es un costo. Es una razón por la cual a veces se recomienda, ¿no? En los manuales, en las guías para enfrentar la desinformación, que uno no se ponga a discutir contra teorías anticientíficas que no estén de antemano muy expandidas, porque si vos te pones a hacerlo, corres el riesgo de incrementar la familiaridad del público con cierto contenido específico, ¿no? Al cual nunca fueron expuestos, ¿no? Acá Nancy menciona en el chat, dice, las ideas previas apelan al ahorro de energía mental. Claro, o sea, economizamos el uso de información. Entonces, bueno, si ya tenemos una idea, si ya tenemos familiaridad con esa idea, bueno, típicamente la usamos, le damos crédito. Entonces, está el riesgo de que al intentar desbancar, terminemos reforzando la familiaridad, ¿no? Es lo que se llama el efecto tiro por la culata. Y hay un tercer problema, ¿sí? Que es que los seres humanos tenemos un sesgo de selectividad. Básicamente a las personas no nos gusta que socaven nuestras creencias, hacemos de nuestras creencias parte de nuestra identidad, nos molesta hasta físicamente, nos sentimos agredidos cuando alguien viene a atacar lo que creemos. Entonces, una vez que ya tenemos ciertas creencias anticientíficas, ¿sí? Opuestas al consenso científico, vamos a tender a no querer exponernos a aquellos discursos que vayan a socavar lo que actualmente creemos, ¿no? Entonces uno puede decir, mira, yo tengo una comunicación de la ciencia recopada, si solo me escucharas, pero bueno, la persona te dice, mira, no te escucho nada, no oigo, soy de palo, ¿sí? En consecuencia, vamos a tener que ver cómo sortear estos tres problemas, ¿no? La influencia continua de los errores, el efecto tiro por la culata y el sesgo de selectividad. Bueno, entonces ahora presentamos los obstáculos. Ya sabemos hacia dónde estamos yendo. Necesitamos de alguna manera resolver esto para poder llegar hasta el tratamiento y encontrar una solución a nuestro problema. Vamos a tratar de hacer ese camino, ¿sí? Vamos a ir a buscar la evidencia, vamos a ver qué abordajes hay hechos que resulten eficaces, o al menos parcialmente eficaces, y que nos permitan luchar contra estas creencias falsas. Entonces, pensemos, hagamos este mismo camino que veníamos recorriendo, ¿no? Recuerden que estamos en un viaje, hagamos una recapitulación de dónde venimos. Venimos de plantear, reacción, sí, vamos a refutar las falsas creencias, porque estamos entusiasmados, porque confiamos en lo que estamos diciendo, porque queremos que la gente tenga pensamiento crítico, porque queremos que tome las mejores decisiones posibles basadas en evidencia, porque no queremos que se difundan discursos anticientíficos, porque no queremos que esos discursos anticientíficos causen el daño que están causando. Entonces, tenemos este impulso, ¿no? Nuestra reacción es, sí, vamos a refutar las creencias. Pero recién vimos que aparecen algunos obstáculos frente a nuestro impulso de refutar las creencias. Uno es este del tiro por la culata, ¿no? Nos vuelve, lanzamos pero nos vuelve. Y el otro es esto de la influencia continua, ¿no? No solo incrementar la familiaridad es un problema, sino que todo el tiempo estamos encontrándonos con esta información una y otra vez y está llenando nuestros sistemas de creencias. Entonces, ¿cómo funciona esto, no? Detengamos un segundo en pensar cómo es que funcionan estos obstáculos y de qué manera podríamos llegar a evitarlos, a sortearlos. Entonces, pensemos lo que pasa cuando bombardeamos a una persona con refutaciones, ¿no? Y acá, en algún punto, yo retomaría lo que Andrés Riesnik dijo en el video que presentamos al principio, que no se escuchaba bien, pero una de las cosas que él decía es, bueno, miren,
Una persona me puede decir yo creo en Dios, y yo le voy a preguntar, bueno, ¿por qué? Y le voy a pedir justificación, y voy a tratar de llevarlo por un camino tal que le haga darse cuenta de que esa creencia que tiene no tiene justificación, ¿no? Le voy a mostrar eso, voy a sembrar la semilla de la duda para que se vaya pensando, ¿no? Eso es lo que nos decía el doctor Riesnik. Ahora bien, supongamos que seguimos ese modelo, ¿no? Supongamos que somos capaces de bombardear y generar un cráter, generar un agujero en donde estaba esa creencia falsa. ¿Sí? Las vacunas no son seguras, por ejemplo, ¿no? Se las sacamos, desbancamos esa creencia y supongamos que podemos generar ese agujero. Entonces, una posible respuesta a eso sería, bueno, ya está, desbancamos la creencia falsa y después que se llene con algo, que no se llene, eso ya no es mi problema. Yo lo que quería en realidad era simplemente sembrar la semilla de la duda, que eso quede como un agujero, que esa creencia desaparezca, y después vemos cómo seguir, ¿no? Y esto tiene un obvio problema, que es que si no llenamos con nada ese supuesto agujero que estamos generando, si estamos desbancando una creencia, esa creencia estaba ahí porque estaba explicando un montón de fenómenos. Si sacamos esa creencia, ¿qué hace la persona para explicar lo que antes explicaba con toda esa teoría alrededor de la creencia? No puede hacer nada. Entonces, no es una opción no llenarlo. Si pudimos generar ese agujero, si pudimos desbancar esa creencia, no es una opción, ¿por qué? Porque la persona rápidamente va a intentar volver a explicar esos fenómenos. ¿Y con qué? Con lo que tiene a mano. ¿Y qué es lo que tiene a mano? La creencia que ya tenía. ¿Por qué? ¿Con qué si no lo va a hacer? Entonces, este no parece ser un modelo que funcione, ¿no? La potencialidad de desbancar una creencia y decir, bueno, después que se llene con nueva información y que se generen nuevas creencias. Una segunda posibilidad es lo que hacen en una investigación en particular, que es la investigación de Painter y colaboradores, que lo que dice es, no, vamos a generar este agujero, este vacío, vamos a correr esta creencia, y como tenemos lo que podríamos llamar horror al vacío, no queremos quedarnos sin nuestro sistema sostenido de creencias, vamos a llenarlo con otra, ¿no? Vamos a presentarle a la gente a la que le desbancamos esta creencia, vamos a presentarles nuevas creencias, que saquemos estas creencias falsas y llenemos con nuevas creencias que tengan información científicamente correcta. El problema que tenemos acá es que estos parecerían ser dos pasos separados, ¿no? Lo plantean como dos procesos separados, como una parte en la cual generamos un vacío y otra parte en la cual lo llenamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de presentarlo como pasos separados? Que la psicología cognitiva nos viene a decir, miren, esto no funciona de esta manera. Entonces, tenemos una tercera vía, hay otra posibilidad para tratar de lograr que la gente tenga un cambio de creencias y que ese cambio de creencias sea racional. Y el plot twist, la vuelta de tuerca, es que nunca hubo vacío. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad no podemos generar un vacío, no podemos desbancar una creencia y después ver con qué rellenamos eso. Lo que tenemos que lograr es algo más parecido a un intercambio de figuritas. ¿Sí? En un intercambio de figuritas, ¿qué hacemos? Yo te doy una figurita, vos dejas otra, me la das a mí o la cambiás, no importa, pero ¿qué te doy una que no tengas, para que vos dejes una que ya tenés? Bueno, acá es algo parecido. Si yo quiero desbancar una creencia anticientífica, lo que tengo que hacer es proporcionarte información, un trozo de información que te genere lo que llamamos un conflicto cognitivo. Que es una pena también no poder poner este video. Martín Bonfil, un divulgador mexicano, también nos envió un video en el cual nos habla acerca de la disonancia cognitiva. No es exactamente lo mismo, pero a grandes rasgos se solapa con esto que yo estoy mencionando de conflicto cognitivo. Y lo voy a explicar un poquito más, porque esto lo usamos mucho en didáctica de las ciencias, ¿no? Es una de las formas en las cuales pretendemos que haya un proceso de aprendizaje. ¿Cómo funciona esto? Tenemos una creencia anticientífica, ¿sí? Esta creencia anticientífica, frente a una exposición a cierto contenido científico sencillo, pero que contradice nuestra creencia anticientífica, nos puede generar un conflicto cognitivo, ¿no? Entonces, supónganse que estamos hablando de una persona que es terraplanista y que sostiene que, bueno, la Tierra es plana. Entonces, ese es el trozo de información, su creencia anticientífica que sostiene en su memoria de trabajo, la tiene ahí.
Entonces, le presentamos un cierto contenido científico sencillo. Por ejemplo, bueno, mirá, si vos viajas a otro hemisferio, vas a ver que si lograras agarrar una cámara de fotos y dejar el obturador abierto y ver a lo largo de la noche el movimiento de las estrellas, verías que desde un hemisferio el giro se nota para un lado y desde el otro hemisferio se nota para el otro. Si vos podés viajar y hacerlo, lo harás de primera mano. Si no, podemos preguntarle a un montón de gente que vive en el otro hemisferio y hacer la comparación. Hoy en día tenemos la posibilidad de ese acceso. ¿No? Entonces, frente a esto, tenemos una pieza de información en la mente de nuestro sujeto con su creencia anticientífica, tenemos otra pieza de información que le presentamos y que entra en conflicto. Entra en conflicto porque no puede explicar con su mismo modelo de Tierra plana las dos cosas. No puede explicar la Tierra plana y el giro de las estrellas en sentidos opuestos desde los dos hemisferios. No hay manera de que lo haga, y eso le genera un conflicto. Y ese conflicto, no nos gusta tener conflictos, los queremos resolver. Entonces necesitamos resolver ese conflicto. Y ahí es donde aparece la presentación de un contenido explicativo. Ahí aparece la posibilidad de dar un contenido científico explicativo que sea superador, que permita explicar este fenómeno del giro de las estrellas en sentido contrario con un modelo de Tierra esférica. Entonces, llegado a este punto, vamos a poder resolver el conflicto cognitivo. Pero esto no es un proceso, no es como decíamos antes, generamos el agujero y después lo llenamos, ¿no? Acá el punto es, generamos un conflicto, tenemos estas dos piezas de información en simultáneo y después lo resolvemos. ¿Y cuál es la ventaja de presentarlo de esta manera? Primero que en la generación del conflicto hay una motivación personal a querer resolverlo. Entonces, no es que venimos a darle información que nunca necesitó, sino que se genera el conflicto y la propia persona va a decir, uy, ¿cómo hago para explicar esto? ¿Ahora qué hago? Mi modelo ya no me sirve para esto. Y entonces, el segundo paso en este modelo consiste en proporcionar el contenido científico explicativo que va a venir a satisfacer esa incomodidad, ese conflicto que se generó. La ventaja también que tiene esto es que no hay posible vuelta atrás. ¿Por qué no puedo volver atrás una vez que resolví el conflicto? Porque si vuelvo atrás, me vuelve a aparecer ese conflicto. Yo ya soy consciente de ese conflicto, porque ya me presentaron esa información. Pero además, si hicimos bien nuestra tarea como comunicadores de la ciencia, no hay necesidad nunca de volver atrás. ¿Por qué? Porque ahora tengo un contenido, un modelo, tengo una teoría que puede explicar, es superadora de la que tenía antes. Entonces, no estoy nunca en el momento en el cual me quedé sin mi explicación, me quedé sin mi creencia que explicaba fenómenos, y ahora no sé qué hacer, voy a agarrar lo que tenga a mano, que probablemente sea lo mismo que tenía antes, sino que como atravesé el proceso del conflicto, llegué a un punto en el cual necesito apelar a nueva información y a un nuevo modelo que me permita explicar. Y ahora mi nuevo modelo es superador. Y como mi nuevo modelo es superador, puedo resolver el conflicto y no volver a mi creencia anticientífica. Bien. Entonces, ¿sí? Vimos esta solución a los obstáculos del tiro por la culata y la influencia continua, que, insisto, están estudiados en la bibliografía especializada, desde la vía de proporcionar nuevos contenidos en forma de explicaciones alternativas detalladas. No alcanza con decirle a la gente, no, mira, tu creencia no tiene fundamento, para que justamente las personas no terminen apelando siempre a, bueno, el único modelo explicativo que tenían. Yo le desbanco a una persona su creencia en Dios, no le propongo nada en su lugar, bueno, va a terminar volviendo a la creencia en Dios, ¿no? Y entonces este es el motivo por el cual los enfoques basados en la evidencia sugieren ofrecer alternativas, en concreto, detalladas, ¿sí? Que no solamente en un primer momento, como nos mostraba Valeria, generan el conflicto, sino que también, como nos señalaba también Valeria, nos proporcionan luego una explicación. Entonces, todo esto va desde el punto de vista de los contenidos, ¿no? Y por eso
no alcanza únicamente con enfocarnos en la cuestión de las formas, ¿no? No alcanza únicamente con señalar, bueno, la forma en la cual vos llegaste a esta conclusión está viciada, porque yo tengo que hacer entrar en conflicto un contenido con otro contenido. Ahora bien, con eso abordamos, o se ha abordado, ¿no?, en la bibliografía especializada, dos de los obstáculos. Tenemos el tercero, el del sesgo de selectividad, que parece más complicado de abordar porque justamente lo que se genera con el sesgo de selectividad es una escasa proclividad a escuchar los discursos científicos, ¿no? O sea, yo ya estoy abroquelado, como decimos en cierta jerga, en cierta creencia anticientífica, bueno, no me quiero correr de ahí, ¿correcto? Ahora, hay algo que nos permite, por así decirlo, no ir corriendo siempre detrás de las creencias anticientíficas, sino más bien anticiparnos a que estas creencias lleguen a instalarse. ¿Sí? Por eso decimos, ¿no? Bueno, es mejor prevenir que refutar, es mejor adelantarnos a la posibilidad de que esta creencia llegue a instalarse. Pero noten algo, en este caso no estamos hablando de adelantarnos al contenido, porque si hiciéramos eso, estaríamos violando el principio de, mira, no generes familiaridad con algo con lo que la gente todavía no tiene familiaridad, ¿no? Estamos hablando de adelantarnos en el sentido de inocular a las personas, mostrándoles por qué son ilegítimas ciertas formas de razonar. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que lograr, ¿no?, esto en la literatura especializada se llama modo espejito rebotín, ¿no? Esta es la caracterización técnica. Lo que tenemos que generar es una inmunidad contra ciertas creencias que todavía no se han instalado por la vía de mostrar la ilegitimidad de ciertas formas de argumentar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos en la bibliografía enfocada en esto que llaman, haciendo un juego de palabras, no debunking, refutación, sino pre-bunking, o sea, prefutación, ¿no?, como refutación de antemano? Bueno, vamos a encontrar que se enfocan, ¿sí?, un poco al modo de lo que estuvimos tratando de hacer nosotros, en la idea de que, por ejemplo, una típica forma de argumentación ilegítima a la cual recurren los discursos anticientíficos son los falsos expertos, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, fíjate, esto se ha estudiado, ¿no? Fíjate que existen fenómenos como el de la petición de Oregon, en la cual se ha recurrido a personas que no eran realmente expertas, etcétera, ¿no?, para generar dudas acerca del consenso científico acerca de determinada cuestión polémica, en este caso el calentamiento global antropogénico, ¿sí?, que es polémica a nivel social, pero no a nivel científico. A nivel científico hay consenso, ¿no? Entonces, lo mismo se puede hacer respecto de otras formas de razonamiento. Lo mismo se puede hacer mostrándole a las personas, al público, que existen típicamente los discursos anticientíficos formas ilegítimas de apelar a las generalizaciones desde casos, formas ilegítimas de apelar a los argumentos a la mejor explicación, ¿no? Y de esta forma, ¿no?, según estos abordajes de la inoculación que siguen la obra de un psicólogo de los años 50 y 60 llamado Maguire, logramos inmunizar a las personas que en consecuencia no lleguen a adquirir sus creencias anticientíficas y que en consecuencia el sesgo de selectividad no les impida luego exponerse a discursos científicos, porque si no son anticientíficas de antemano no van a tener este efecto de bloqueo de decir, ah, bueno, no te oigo porque venís a atacar esta creencia. La creencia todavía no la tenés. Y del mismo modo también evitamos el efecto de la influencia continua, porque si nunca llegaste a adquirir la creencia, no vas a tener el problema de que luego la desinformación a la cual has sido expuesto sea pegajosa, ¿no? Nunca la adquiriste. Entonces, la clave es adelantarse un paso. Y por eso también es importante notar, ¿sí?, que las formas de razonamiento de esta gente, ejemplo, Médicos por la Verdad, pero también lo podemos encontrar en otros discursos anticiencia, muchas veces son malas formas de aplicar en concreto esquemas de razonamiento, como estos tres que vimos desde la lógica inductiva, que son legítimos. O sea, le podemos mostrar a esas personas por qué están jugando mal el mismo juego que nosotros. No están haciendo algo totalmente diferente que nos deje sin un terreno común a partir del cual argumentar, ¿no? Les podemos decir, bueno, mirá, acá está siendo mal usada la lógica de, por ejemplo, el recurso al testimonio experto, ¿sí? Y en este punto es que al menos parte de la bibliografía enfocada en esta estrategia centrada en las formas, la estrategia de la inoculación o pre-bunking,
nos hace quizás tener un matiz con lo que nos decía Golombek en este video que lamentablemente no les pudimos compartir, que era que, bueno, existen creencias anticientíficas que por su contenido son más inocuas y en las cuales no nos importa tanto detenernos. Bueno, todo eso depende del supuesto de que la inocuidad o no de una creencia anticientífica dependa únicamente de su contenido. Porque si encontramos que discursos como el de las pseudociencias, al cual se refiere Golombek en su video, por ejemplo la astrología, refuerzan la aceptación de malas formas de argumentar, por ejemplo, malos argumentos a la mejor explicación, entonces sí es algo que tenemos que atacar, ¿no? Porque las personas aceptan ciertas formas de razonar en cierta área, luego las van a aplicar a otras áreas. Si yo necesito socavar el uso y la aceptación de malos argumentos a la mejor explicación cuando se trata de vacunas, también necesito socavar la aceptación de un argumento a la mejor explicación cuando me dicen, bueno, mirá, ¿por qué se cayó WhatsApp y Facebook todo un día? Bueno, porque Mercurio estaba retrógrado, ¿no? Uno puede decir, bueno, eso es inocuo hasta ahí. Es inocuo si eso, por algún motivo, no repercutiera sobre los modos de razonar de las personas. Pero si las personas se acostumbran a que esa es una forma legítima de tratar la evidencia, a saber, un argumento a la mejor explicación que no considera alternativas, bueno, eso va a tener consecuencias también en otras áreas del discurso, ¿no? Entonces, en consecuencia, si hacemos este abordaje bifocal, por llamarlo de alguna manera, centrado en los contenidos y centrado también en las formas, bueno, inocular contra malas formas de razonamiento, que no es toda la película, pero es parte de la película, ¿sí? Nos hace tener un matiz respecto de la idea de que algunas de esas creencias anticientíficas serían inocuas. Bien. Bueno, y así es como en realidad vamos a culminar nuestro viaje. Fíjense que hicimos una caracterización del problema, un diagnóstico y presentamos posibles tratamientos, ¿no? Llegamos a nuestro destino. Vamos a quedarnos con este cuadrito final porque me parece que, bueno, nos parece que es lo que resume mejor todo lo que estuvimos hablando, todo lo que estuvimos conversando. Es importante que nosotros usamos como punto de partida el discurso de Médicos por la Verdad, y nos centramos en argumentos antivacunas y demás, pero esto claramente se puede extrapolar a otro tipo de discursos, a discursos negacionistas respecto al cambio climático y demás. O sea, esa es una parte importante, por eso nos quedamos con este cuadrito al final, porque fíjense que es algo bastante general, es algo que podemos aplicar en diferentes campos, en diferentes áreas, ¿no? Esta idea de, bueno, si quisiera refutar creencias, tendría que tener en cuenta estos obstáculos, y dos posibles abordajes que apuntan al tratamiento deberían complementarse, ¿no? Porque uno va a trabajar sobre los contenidos y el otro va a trabajar sobre las formas, y sobre todo la importancia de que si estamos trabajando sobre las formas de razonamiento, tenemos una rama abierta que es la educación y que es muy fuerte. Podemos generar un cambio si empezamos desde la más tierna infancia a hacer este proceso de inoculación. Si podemos enseñar un pensamiento crítico, si podemos enseñar cuáles son las formas legítimas de argumentación y cuáles son las formas viciadas, si vamos generando este entrenamiento a lo largo del tiempo, vamos a estar justamente formando ciudadanos que van a ser críticos a la hora de recibir información y procesarla. Entonces, necesitamos que esto sea algo complementario. Complemento la parte de contenido para aquellas creencias que ya están instaladas y pensar que necesitamos proporcionar explicaciones detalladas, alternativas, pero que apunten a la generación de un conflicto cognitivo. Y esta parte es importante porque para que realmente pueda ocurrir ese cambio de creencias racional, lo que necesitamos es que esos dos pedazos de información que vamos a tener en conflicto puedan estar justificados dentro del mismo sistema de creencias de la persona. Y es también la razón por la que es tan importante poder entender cuál es ese sistema de creencias. Y por eso es que hicimos este trabajo al principio, de tratar de entender qué es lo que está haciendo Médicos por la Verdad. ¿Cómo funciona ese sistema de creencias? ¿Qué tipo de razones dan, qué tipo de argumentos utilizan, para después, a la hora de querer hacer esta comparación de contenidos, este cambio, este intercambio de figuritas, de creencias, poder presentar a aquellos que realmente vayan a tener un efecto? Entonces, por un lado está esto para aquellas que ya están instaladas, estamos corriendo detrás de algo que ya ocurrió, pero es algo que pasa, que lo vemos, hay mucha gente que sostiene estas creencias falsas,
Y por el otro lado, este trabajo de inoculación que podemos hacer con las personas más pequeñas, ir entrenándolas y que a medida que pase el tiempo vayan generando esta resistencia, esta mirada crítica hacia la información que reciben. Esperamos que hayan disfrutado del viaje. Quedamos a disposición, ahí están nuestros arrobas de Twitter, nos encuentran en Twitter haciendo mucha comunicación de la ciencia y de la filosofía. Nos encuentran también en Instagram, Vale Rejita y TP Cormic, pero no importa porque es fácil ubicarnos con nuestros nombres. Y obviamente abrimos a todas las preguntas que tengan ganas de hacer y todo debate que quiera darse. Así que si quieren, lo que voy a hacer es dejar de compartir. Ya copiaron nuestros arrobas, porque esa parte es muy importante. Es muy importante que hagamos comunidad y es muy importante que estemos conectados. Así que voy a dejar de compartir. Si quieren, podemos hablar si hay alguna pregunta o alguna duda o algún comentario. A ver. Sí, empezamos con lo que había preguntado Eduardo a las 5:44, la de por eso señalás que no hay teorías anticientíficas inocentes. Bueno, acá todo el punto depende de qué entendamos por inocentes, ¿no? O sea, la idea básica es, estamos presuponiendo que, porque ese es el punto de partida de los estudios que estuvimos analizando, estamos presuponiendo interlocutores de buena fe, o sea, no estamos suponiendo gente que deliberadamente quiere propagar el engaño, ¿no? Desde ese punto de vista, estamos hablando de gente que es inocente, ¿no? Gente que, bueno, en principio comete errores de buena fe. Ahora, ¿en qué sentido diríamos que no hay teorías anticientíficas inocentes? Bueno, diríamos que no hay teorías anticientíficas inocentes en el sentido de que las formas de argumentación en las cuales se apoyan son epistemológicamente ilegítimas, ¿no? Que esto habría podido ser de otro modo, ¿no? O sea, podríamos habernos encontrado, ¿no?, que la evidencia indicara otra cosa. Por ejemplo, que esta gente razonara bien, pero a partir de premisas falsas, ¿no? Y en ese caso, bueno, tendríamos que hacer un análisis totalmente diferente. Tendríamos en todo caso que retroceder un paso más y preguntarnos, bueno, ¿y por qué adquirieron estas premisas falsas, ¿no? Pero más bien lo que encontramos, la no inocencia de estos abordajes, la encontramos en el hecho de que las formas mismas de argumentar son viciadas. O sea, si vos simplemente tomás arbitrariamente un trozo de evidencia anecdótica y basás todas tus conclusiones en eso, bueno, eso es epistemológicamente muy poco inocente. No sé, Valeria, si vos querés... Sí. No, que también yo creo que sobre todo es la referencia a esto de, por ejemplo, la astrología como algo que, bueno, no pasa nada, si es algo que es inocuo, podríamos decir, no tiene una influencia directa sobre la salud, sobre la calidad de vida y demás, pero bueno, viene arrastrando, o sea, porque apareció la pregunta en ese momento, claro, que viene arrastrando todas estas formas viciadas, o la no falsabilidad, por ejemplo, ¿no? El aceptar proposiciones que no podemos falsar. Es como, bueno, mirá, esto que me estás diciendo es tan general que no puedo contrastarlo, entonces realmente no funciona al mismo modo que la ciencia. Están importando un montón de vocabulario de la ciencia y usando formas que usamos desde la ciencia, y eso es engañoso. Entonces, si después eso se termina extrapolando a otro tipo de creencias anticientíficas que tienen injerencia en la salud, bueno, sí, claro que tenemos un problema. Entonces, es difícil esta discriminación de decir, bueno, esta no es tan problemática, vamos a enfocarnos en esta otra, porque en realidad, como tenemos que atacar también a las formas, no podemos simplemente mirar el contenido. Y en las formas, en los tipos de argumentación, caen todas las teorías anticientíficas, siempre están usando algún tipo de argumentación viciada. Bien, Después, ¿qué más tenemos? bueno, formas en la práctica es básicamente lo que relevamos en la bibliografía, ¿no? O sea, sobre todo lo que más está estudiado en la bibliografía es el tema de negacionismo del cambio climático, ¿no? Entonces ahí el estudio que se hacía, en algunos casos con N bastante grandes, de 700, 800 personas, era dividir a los grupos entre gente que solo recibiera la información falsa, gente que recibiera la desmentida, pero sin una estrategia de pre-bunking que se refiriera a las formas ilegítimas de argumentación, y gente que, por el contrario, recibía la desmentida,
pero que también había sido inoculada respecto de este recurso a falsos expertos, ¿no? Entonces, eso es un caso de evidencia, ¿no?, que indica que, bueno, hacer este esfuerzo de inoculación efectivamente tiene resultados, porque vas a encontrar una mayor aceptación del consenso científico entre quienes recibieron la desmentida, pero además la inoculación respecto de esta forma ilegítima, que entre aquellos que simplemente le dijeron, no, bueno, mira, el consenso científico dice otra cosa, ¿no? Eso es una de las áreas que más investigadas están, ¿vale? No, hay algo de, una vez que te pones los anteojos y lo ves, no puedes dejar de verlo, ¿no? Un poco es apuntar a eso, a decir, bueno, una vez que pudiste detectar estas formas viciadas de argumentación, que te enseñaron cómo hacerlo, que te diste cuenta dónde están los problemas, la próxima vez que te enfrentes a discursos que usan esas formas argumentativas, aunque sean de otros sobre otros contenidos, igual vas a poder detectarlo, ¿no? Es como la idea que estamos entendiendo, y por eso es que nos importa tanto trabajar en las cuestiones de argumentación, porque argumentamos todo el tiempo, y usamos todo el tiempo estas formas argumentativas. Entonces, poder distinguir cuándo es legítimo hacerlo y cuándo no es legítimo hacerlo, ahí es donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos, ¿no? Me parece que ahí es donde necesitamos trabajar en profundidad. Yo hablo mucho sobre la parte de educación porque es donde más me interesa, sobre todo en escuela primaria, hacer el énfasis para ir preparando a quienes después van a ser ciudadanos informados que tomen sus decisiones. Entonces sí, ahí es donde tenemos que centrarnos, y es realmente importante. Pero otra cosa bien llamativa de todo el relevamiento que hicimos es que la mayoría de los trabajos son muy nuevos. Son trabajos de 2016, 2017, 2019. O sea, está esto que sentó presidente Maguire y algunos trabajos al respecto, pero hay muchas cosas que son muy nuevas y no parece haber nada en el medio. Es como algo que recién ahora empezó a volverse a pensar, ¿no? Y como de vuelta, la idea no es reinventar la rueda, porque estamos, sino, perdiendo, no estamos economizando recursos, ¿no? Es como, bueno, vamos a empezar todo otra vez, vamos a ver de vuelta qué se nos ocurre y cómo hacemos para contrarrestar esto. No, la idea es tomar aquello que ya existe, que ya se hizo, que ya se investigó, y decir, bueno, a ver cómo construimos sobre esto que ya existe, que ya se hizo y que ya se investigó. Entonces, por ejemplo, una de las cosas llamativas era esta, ¿no? Es todo bastante nuevo. Por otro lado, hay mucho hecho sobre cambio climático, pero hay poco hecho sobre otros contenidos. Entonces, bueno, quizás parte de los esfuerzos, sobre todo de quienes nos dedicamos a hacer investigación, podrían ir en el sentido de tratar de ver qué pasa si hacemos este mismo tipo de tratamientos respecto de inoculación en cuanto a formas argumentativas, pero después lo trabajamos sobre otros contenidos. ¿Funcionan igual? ¿Podemos hacer transferencia? Esto que estamos pensando se transfiere a otros contenidos. Si aprendemos a hacerlo con cambio climático, después lo podemos detectar en otros contenidos. ¿Es realmente así? ¿A qué extensión? ¿Pasa a cualquier edad? ¿De qué depende? Podemos hacer un montón de investigaciones al respecto. No hay mucho hecho. Entonces esto también es una llamada a decir, bueno, hay terreno sobre el que avanzar, hay terreno sobre el que trabajar. No empecemos de vuelta todo como si no existiera nada. Tomemos lo que hay y avancemos desde ese lugar. Después de todo, la ciencia la producción de conocimiento científico es una construcción colaborativa en el tiempo y en simultáneo, así que podemos aprovechar esto. Bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Preguntar, criticar, objetar. Si nadie va a comentar nada, vamos a pasar el chivo, porque si les gustó esto y les gustó la argumentación, acabamos de sacar un libro, está en preventa, lo pueden encontrar, que justamente se llama Argumentos en una baldosa, y recopila, es una manera lúdica, recopila 10 argumentos de la historia de la filosofía que son autocontenidos, o sea que una persona sin formación en filosofía puede entender y puede hacer el recorrido de pensamiento que hicieron grandes filósofos de la historia como Descartes, Hume, Platón, pero también va a estar en digital. ¿Podés copiarles el link ya que estás ahí? Puedo copiarles el link, por supuesto. Y esto viene también en este mismo sentido, ¿no? En el de aprender cómo es que se argumenta, cómo pensamos lo que pensamos, cómo hacemos para construir. Acá el señor es un mago en la reconstrucción de los argumentos. Es un superpoder muy lindo, que está buenísimo que podamos aprender y que le podamos enseñar a quienes vienen después, porque esta capacidad de reconstruir argumentos nos permite tener un diálogo mucho más
interesante y mucho más fructífero, porque si no estamos partiendo de las mismas bases. Es muy difícil que se genere ese diálogo, y es lo que necesitamos. Así que bueno, para quienes lo pidieron, ese es el link para comprar el libro. Así que sí. Bueno, no sé si hay algo más que Yo agregar. diría que estamos. Ya Yo estamos. diría que estamos. Cualquier cosa nos pueden contactar, y cualquier pregunta, cualquier duda que surja después, nos encuentran con los arrobas. Y muchas gracias por habernos invitado a toda la organización de Red Pop a dar esta charla, a hacer esta sesión. Una lástima lo de los videos, pero bueno, después veremos la manera de subirlos. Si Para quizás que se pueden puedan subir, verlos. sí, a la página, así la gente los puede ver desde ahí. Bueno, ha sido un placer, gracias a la organización y adiós. Ok, detenemos grabación. Se va a detener.